Bien, vamos a ver el himno nacional argentino en su tonalidad original, que es si bemol mayor. En los bajos aquí usaremos la escala de si bemol mayor también. Sí, en distintas posiciones, hacia arriba, con el segundo grado hacia arriba, también acá en dirección diagonal hacia abajo. Principalmente esas dos. Y también las tonalidades en forma de acompañamiento, con si bemol mayor, también si bemol menor, mi bemol mayor, fa séptima, do menor, do séptima. En un momento también tendremos sol menor. Bien, y otros detallecitos que iremos charlando en el transcurso del video. Vamos a empezar entonces con la primera parte, lo que sería la introducción. Primero que nada, viendo la mano derecha. Usaré el registro de bandoneón y tocaremos si bemol, re, si bemol y fa. ¿Sí? Esto mismo lo replicaremos aquí en el bajo. A dos manos. ¿Sí? Luego haremos mi bemol, do, y cuando toque la nota la, tocaremos fa séptima en el bajo. Luego haremos si bemol, do, y tocaremos si bemol en ambas manos. Y el bajo seguirá con la nota fa y si bemol. ¿Sí? Hasta acá tenemos. Bien, luego haremos en lo que sería la mano derecha re, sol, fa, mi natural, mi bemol, do, fa, re, si bemol, mi bemol, re, do. Y después en acordes de terceras, mi bemol con do, re con si bemol y do con la. ¿Sí? Bien, el bajo en esta situación va a ser el bajo de sol, do, fa, si bemol, y ahora haremos la, si bemol y fa. Y repetiremos estas últimas notas. La, si bemol y fa. Entonces hasta ahora tenemos eso. Luego haremos la escala de si bemol, pero empezando desde el fa. O sea, con el si bemol y el mi bemol. Paso el dedo gordo a la nota do. Repito el fa. Mi bemol. Dos veces do. Re. Fa. Mi bemol. Do. Y ahora en terceras vamos a hacer do con la, re con si bemol, fa con re, mi natural con do sostenido y mi bemol con do. Entonces, en esta situación vamos a poner el acorde de fa séptima, bajo fundamental y acorde, ¿sí? Si quieren. Fa, mi natural y mi bemol. Bien, ahora viene la otra parte de la introducción, ¿sí? Que vamos a hacer re, do,
nota si bemol. En este caso será tocada 11 veces, ¿sí? Y vamos a alternar entre dedo 2 y dedo 1, ¿sí? Luego haremos en terceras re con si bemol, fa con re y re con si bemol, 2 veces cada acorde. De la misma manera, ahora haremos mi, re y la nota do 11 veces. Y en acordes de terceras, do con la, mi bemol con do y do con la, también 2 veces cada acorde. Ahora volveremos a hacer re, do y si bemol, pero esta vez solamente 4 veces. Y repito. Luego haremos mi bemol, re y el do 4 veces. Repito. Ahora con fa, mi bemol y re 4 veces. Repito. Luego con sol, fa y mi bemol 4 veces. Ahora desplazo y hago la, sol y fa 4 veces. Y terminamos en si bemol. También en la situación de los bajos vamos a usar el botón de si bemol, fa, re y luego marcaremos con el acorde mayor de si bemol y el bajo de si bemol. ¿Sí? Esto es entonces el arpegio mayor de si bemol. Si tengo aquí el re y el fa que estoy utilizando. Y bueno, como decíamos recién, el acorde mayor, ¿sí? De la misma manera, con fa, ¿sí? Con el arpegio mayor. Ahora el acorde de fa séptima. Y en este momento voy a marcar ahora todo el tiempo acordes. Si bemol mayor. Fa séptima. Si bemol mayor. 2 tiempos solamente de mi bemol mayor. Fa séptima. Y si bemol mayor. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa partecita que es un poquito más ágil. Bien, y ahora viene una parte donde hace esto. Un arpegio, ¿sí? De una oncena. Re, fa, si bemol, re y fa, ¿sí? Si les cuesta hacer esta parte ascendente, pueden hacer una simplificación, que también aparece mucho. ¿Sí? Si, do, re, mi y fa. Obviamente que el si y el mi son bemoles. Pero bueno, si quieren hacer la versión original, es esto. Luego, fa, mi bemol, do, la y si. Y repite de nuevo. Con la versión simplificada. Por último, re, si bemol, re, si bemol, re, si bemol, si bemol octavado y lo vuelvo a repetir. Entonces, esta partecita, cuando le acoplemos los bajos, será en fa séptima y cerramos en si bemol mayor. Repito lo mismo. Y acá voy a hacer re en ambas manos, si bemol
en ambas manos. Acorde de si bemol. ¿Sí? Y así me queda entonces ese cierre. Entonces ahí tenemos la introducción, ¿sí? Una introducción bastante larga, que es la que habitualmente se suele escuchar también en los partidos, que es la única parte que pone. Luego sigue la parte cantada, que vamos a hacer primero que nada la melodía. Tocaremos, en este caso con registro de clarinete, usaremos Fa, Sol, La, Si bemol, lo repito, Re, Do, Si bemol, La, Sol, Fa, Re y Si bemol. ¿Sí? Luego haremos esto. Re, Fa, Mi bemol, repito, Mi bemol, Sol, Fa, Sol, La y Si bemol. O sea. Luego viene esta otra frase. Dos veces Si bemol. Do. La nota Re 4 veces. Fa. Mi. Sol 2 veces. Y Fa. Cuarta frase, para terminar esta partecita. Fa, La, 2 veces Sol, Si bemol, Mi natural 2 veces, Sol y Fa. Vamos hasta ahí. Con los bajos vamos a hacer entonces Si bemol mayor, el acorde con el bajo fundamental. Y acá haremos el arpegio. Si bemol, 2 veces, Re y Fa. Por último, Si bemol. Luego, Mi bemol mayor. Fa séptima. Y ahora el arpegio de Si bemol mayor. ¿Sí? Que algunos también pueden percibir que toca 2 veces el Si bemol acá. También es válido, ¿sí? Bien, seguimos en Si bemol mayor. Do mayor. Y Fa séptima. Sol menor. Do mayor. Y arpegio de Fa mayor. O sea, Fa, Fa, Do, La, Fa. Vamos a seguir ahora con la parte que sigue. La parte menor que viene ahora haremos Fa, Sol, La, Si bemol, 2 veces Fa, Sol bemol, Fa, Mi bemol, Re bemol 2 veces y la nota Do, ¿sí? Luego haremos esto. 2 veces Fa, Si bemol, 2 veces Do, Re bemol, Mi natural y Fa. Este Mi natural lo toqué 2 veces. Bien, vamos hasta ahí. En esta partecita con los bajos marcamos entonces Si bemol menor,
Acá vamos a hacer Fa con Mi natural. Y terminamos en el Fa. Luego haremos Si bemol menor, Fa séptima, Si bemol menor, Do séptima y el arpegio de Fa. Fa, Fa, Do, La, Fa. ¿Sí? Bien, la parte siguiente vamos a hacer 2 veces Fa, 3 veces Si bemol, 3 veces Do, Re bemol y Si bemol. O sea, acá repetimos. ¿Sí? La frase siguiente es exactamente igual. Y acá en la parte de los bajos vamos a ver que también es igual. Acompañamos haciendo este acompañamiento de bajos alternados. Que yo lo hago con dedo 3, pero pueden usar dedo 4 y alternar con el dedo 3 también. ¿Sí? Esto es Si bemol menor. Fa séptima, Si bemol menor y Fa séptima. A partir de acá repetimos entonces lo mismo. ¿Sí? Entonces esta parte nos queda así. La parte siguiente vamos a hacer entonces Si bemol, Re bemol 2 veces, Do 2 veces, Si bemol, Do, Si bemol, La, Si bemol y Fa. Y acá vamos a hacer entonces en el bajo Si bemol menor, Do séptima y el arpegio de Fa. ¿Sí? Fa, Fa, Do, La, Fa. Luego viene ya la última parte de este momento cantado antes del interludio, que vamos a hacer entonces las notas Fa, Sol, La, Si bemol, lo repito, La, Sol, Fa, Mi bemol, Re, Fa, Mi bemol. Luego, Mi bemol, Sol, Fa, Si, Re, Fa. Lo repito al Fa, Mi bemol, Re, Do y Re. ¿Sí? La primera frase que hicimos hace un instante la volvemos a repetir. Pero la segunda frase será un poquito diferente. Empieza igual. Mi bemol, Sol, Fa, 2 veces Si bemol, 2 veces Re, Do, Si bemol, La y Si bemol. ¿Sí? Entonces esta última frase ¿sí? Será así. Bien, y acá en la situación de los bajos tocaremos Si bemol mayor, Sol séptima y Do menor. Rápidamente haremos Sol, La, Si, Do. ¿Sí? De esa manera. Luego haremos Si bemol mayor, Fa séptima y Si bemol mayor. Repito. Sol séptima, Do menor, el arreglito, Sol, La, Si, Do, y ahora Si bemol mayor,
fa séptima. Y el arpegio de si bemol, pero haremos si, fa, re, fa y terminamos en el si, siempre bemol obviamente. Bien, y ahora entonces tenemos esta parte que es un poquito más ágil. Me quedará así. Ya tenemos entonces aquí una buena parte del himno y ahora viene un trecho más. Es tal vez una de las partes más difíciles técnicamente, ¿sí? Principalmente para la mano derecha, así que van a tener que entrenarla un poquito. Acá vamos a hacer en terceras, fa con re con si bemol y do con la. Y siguiendo con las terceras haremos re con si bemol, mi bemol do, vuelvo a re con si bemol, vuelvo a mi bemol con do y saltamos a do con la para luego terminar en re con si bemol. Inmediatamente de acá con el dedo 2 despegaremos haciendo la escala de si bemol hasta el fa, ¿sí? No completa. Y acá volvemos a empezar. Pero en vez de terminar en re con si bemol, vamos a hacer si bemol con este re. Lo repetimos y luego el si bemol octavado, ¿sí? Si bemol agudo y si bemol más grave. Todo esto será entonces así. Bien, y acá en el acompañamiento haremos fa séptima, pero de esta manera. ¿Sí? Tocaremos bajo fundamental y 4 veces el acorde. Luego haremos el acompañamiento de bajo alternado que vimos anteriormente y con si bemol mayor también el bajo alternado, ¿sí? Si usan dedo 4, 4, 3 y 2. Si usan dedo 3, con dedo 2, cruzando el dedo 3 hacia arriba, ¿sí? Bien, entonces, esto se repetirá nuevamente. Y por último marcará si bemol 3 veces. Bien, ahora viene la parte más rápida. Plegamos esto primero con la mano derecha. Vamos a hacer si bemol y luego repetiremos si bemol, la, otra vez, tercera vez, cuarta vez. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y luego si bemol, do, re, mi bemol y llegamos al fa. Esto sería. Luego desde acá fa con mi natural. También 4 pares de fa y mi. 1, 2, 3, 4, fa, sol, la, fa y terminamos en si bemol. Luego haremos si bemol nuevamente, la, si bemol, do, re, repito el re, mi bemol, do, re, si bemol y ahora si bemol con re y lo repito 2 veces más.
Esto entonces quedará así. Acá en el bajo haremos si bemol mayor con el acorde. Fa séptima, ahí. Ahí marcamos si bemol mayor. Fa séptima. Y si bemol mayor. Al mismo tiempo en ambas manos. Y hablando de al mismo tiempo, la parte siguiente vamos a hacer la nota Fa, que pueden empezarlo directamente con las dos manos al mismo tiempo. Luego Si bemol, Fa, Re, Fa, Si bemol. Y acá vamos a hacer Si bemol, La. Y terminamos en Si bemol. Repetimos lo mismo. Y luego la parte lenta. Acá haremos en la mano derecha Si bemol, Re, y vamos a sostener en el bajo la nota Fa. Tocamos Do, Si bemol, La. La mano derecha tocará Sol y el bajo hará un Do. Y por último, Fa en ambas manos, ¿sí? Entonces esto será. Vamos a ver la parte más lenta ahora del himno, donde haremos en la mano derecha Si bemol, dos veces La, Sol, dos veces Fa, Mi bemol dos veces, Re dos veces, Fa, Mi natural, Fa, Sol, Fa y Do. Nos quedará eso. En los bajos usaremos Si bemol, ¿sí? Con el acorde Si bemol mayor, Do séptima y Fa séptima. Por último, acá vamos a ver primero en la mano derecha, vamos a hacer Fa, Sol, La, Si bemol con Re, La con Do, y volvemos a Si bemol con Re. ¿Sí? Como habrán visto, repito, 3 veces, y terminamos ahí tocando una vez. Luego haremos lo mismo con Mi bemol y Sol, 3 veces, Re con Fa, Do con Mi bemol, Si bemol con Re, Fa, La con Do 2 veces y Si bemol con Re. Y a esta última frase la voy a repetir. Por último vamos a hacer acá Re con Fa, Si bemol con Re. Lo repito y una vez más. Por último voy a cerrar con Si bemol, que lo tocaré 3 veces, ¿sí? De forma octavada. Si se les complica mucho esta situación de los acordes, lo que pueden hacer es tomar la nota más aguda. O sea, del primer acorde, por ejemplo acá de... ¿sí? De esta parte pueden tomar la nota más aguda de cada acorde. Y ahí lo simplifican, ¿sí? Hasta que puedan adquirir la técnica y tocarlo con los acordes. Esta parte en los bajos, Si bemol mayor, Fa séptima y Si bemol mayor. Mi bemol mayor, Fa séptima y Si bemol mayor. Y repetimos.
Acá tocaremos re, si, re, si, re, si. Vamos a tocar ahora el si bemol, pero le agregaremos el acorde mayor. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la última parte con los bajos. Entonces ahí tenemos nuestro queridísimo himno nacional argentino. Y bueno, como siempre les pedimos al final de los videos que nos dejen su apoyo, su like, suscríbanse al canal que es gratis, así reciben las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo. También pueden hacerse miembros y apoyar a este canal. Y por supuesto pueden dejarnos abajo un comentario nombrando la canción que quieran que veamos la próxima vez, qué les pareció este video, si les gusta este tipo de contenidos, dennos su apoyo, su cariño que siempre viene muy bien. Así que hasta aquí llegamos con este video tutorial, nos veremos en un próximo momento con este queridísimo instrumento que es el acordeón. Les mando un fuerte abrazo y que disfruten de esta gran obra. Hasta luego.